Hola amigos, hoy tenemos nuevo video, pero en este video vamos a tratar un tema muy diferente que no hemos tratado nunca. Como ustedes saben, he hecho videos sobre accesorios de motos, consejos, tips para el mantenimiento de nuestra moto, así como también review de motocicletas. Pero en este video vamos a dejar a un lado eso y vamos a tocar un tema que pienso que es de suma importancia, ya que a nosotros nos encanta salir con nuestras máquinas por todo el país. Entonces el objetivo de este video es prevenirlos, amigos. Así es, no tiene ningún otro objetivo. Y para esto vamos a utilizar un video de un amigo muy cercano a mí que también es motociclista, que desafortunadamente le tocó vivir esta situación. Resulta que él iba a viajar a una ciudad muy cercana de aquí a un par de horas con su mujer para celebrar el cumpleaños de su esposa. En el camino pues se iba a encontrar con un recinto de inspección. Desafortunadamente pues ahí fue donde sucedió esta situación y pues vamos a observar en el video claramente dos cosas. Uno, las irregularidades que presentó el recinto de inspección y un abuso de autoridad. Para eso vamos a analizar el video paso a paso. Yo voy a irles explicando poco a poco qué es lo que va sucediendo y ustedes tendrán sus propias conclusiones. Mi comentario personal y final pues será desde la manera justa, tomando en cuenta nuestras obligaciones como motociclistas, nuestros derechos y las leyes que tenemos en nuestro país. Ustedes pueden dejar aquí abajo sus comentarios si están de acuerdo o no están de acuerdo o qué sucede en este caso. Cualquier comentario se les va a respetar, pero es importante que difundamos esta información para que si algún día nos llega a tocar algo así, estemos preparados y sepamos qué hacer. Así que amigos, vamos a iniciar. Bueno amigos, antes de observar el video quiero hacer énfasis en dos artículos relacionados con el tránsito en nuestro país. El primer artículo pertenece a la Ley de Tránsito Nacional, que es el artículo 3º, que nos garantiza la libertad de tránsito y dice que queda prohibida la retención o demora del conductor de su vehículo, de la documentación de ambos y o licencia habilitante por cualquier motivo, salvo los casos expresantes contemplados por esta ley. O sea, en casos especiales como por ejemplo que nos hayamos cometido alguna infracción como pasarnos un semáforo en rojo, estacionarnos en un lugar prohibido o otra cosa más grave. Ahí pues obviamente sí nos van a detener y también nos van a quitar nuestra licencia. Bueno, y el otro artículo es el artículo 11 del Orden Jurídico Nacional, que dice que toda persona tiene derecho para entrar en la República a salir de ella sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto, etc. En otras palabras, que no necesitamos cargar ningún documento para movernos en todo nuestro país. Ahora vamos a iniciar con el video. Bueno, lo primero que se observa en el video es que se va transitando en una supercarretera y que en esta parte está dividida por una guarnición. Esa guarnición es donde empieza este recinto de inspección. Ahora, no podemos evadir la guarnición porque estaríamos entrando al carril contrario y estaríamos ocasionando una infracción en la carretera. Por lo tanto, tenemos que entrar obligatoriamente al recinto de inspección. Al avanzar durante la entrada del recinto vamos a encontrar el primer letrero que dice autodeclaración. Y dirán ustedes, ¿por qué autodeclaración? Pues resulta que es un punto de verificación e inspección fitosanitaria autorizados. En nuestro país pues tenemos 13 puntos de verificación, que aquí aparecen algunos ejemplos. Uno de estos es el que tenemos en este video. Pero eso no es todo, también es un recinto fiscal. Entonces, dicho esto, pues ya tenemos un poquito más claro en lo que estamos transitando. Continuamos viendo el video y vamos a observar el siguiente letrero que dice nada que declarar. O sea, como primero nos dicen que hay que autodeclarar y después nada que declarar. Y pues nos queda claro que no tenemos salida, porque en el video se ve claramente que no tenemos camino a donde cambiar de ruta, por lo tanto seguimos adelante. Pero pues ya tenemos la primera contradicción de este recinto. Más adelante vamos a encontrar el siguiente letrero que dice luz verde sin revisión, luz roja, revisión. Atención a esto, amigos.
Ahí observamos que el sistema nos da entrada para acceder al punto de revisión. Y observen ustedes que el semáforo nos marca abajo color verde. Si nos hubiera marcado rojo se encendería la luz de arriba. Se abre la pluma y pues aquí viene lo inesperado. ¿Qué pasa? Una señorita detiene al conductor y lo obliga a que se detenga. Dese cuenta que no cuenta con alguna identificación. ¿Por qué? Pues ustedes pueden ver en el video que su cabello tapa quizás alguna posible identificación que ella pueda tener como autoridad. Pues podemos observar en estas imágenes que quizás este sea el uniforme que esta señorita está portando, ya que pues se hacen pasar por trabajadores del SAT. Ahora pongan atención lo que le va a decir al conductor de la moto. Por el carril, por favor. No me dio el alto, me han revisado esta moto. No, no se preocupe, tengo facultades para hacerlo. A ver. Ok, digamos que sí, porque es una autoridad y estamos en un recinto en que ella es la autoridad. Pero recuerden el letrero anterior que decía luz verde, avance, luz roja, revisión. Ahí se los dejo a su criterio. Tarjeta de circulación, ¿verdad? Al momento de detener al motociclista, ustedes pueden ver el tiempo que ella se demora después de que toma la tarjeta de circulación. Ahí vemos que se le entrega la tarjeta de circulación y vean todo lo que ella tarda para revisar una tarjeta de circulación. En el siguiente audio desconozco realmente si tiene la razón la autoridad o no. Eso mejor se los dejo a consideración de ustedes. Porque me han checado 3 veces esta moto. Sí. Lo que pasa es que como son motos importadas, todas se checan. Sí, pero es la misma moto. Lo que pasa es que, por ejemplo, si mi compañera de ayer puso el paso ayer y lo revisó él, pues yo no puedo hacer porque yo estoy en turno ahorita. Muy bien, y seguimos esperando que revise la tarjeta de circulación. Ya te tengo que traer los papeles, porque cada rato que paso acá, sé cómo lo piden. Bueno, lo que acaban de escuchar es el comentario del motociclista en donde él menciona que tiene que cargar copia de la factura cada vez que sale para que pueda transitar en libertad. Y seguimos esperando que revise la tarjeta de circulación, ahora junto con la copia de la factura de la motocicleta. Aquí están los papeles, ¿quieres checar? Mire, dice que su vehículo no está inscrito. Por eso, chécalo si quieres, porque la supervisora... ¿Me conoce- escucha? Sí. Ok, dice aquí, el vehículo no se encuentra inscrito en el registro público vehicular, sus placas no Pero ese aparecen. es de Hacienda, chécalo allá de... Ya me la checaron 3 veces aquí la moto. Se fueron allá adentro, allá con la computadora lo checaron en el sistema y ya es con el papel, pero... Bueno, lo que viene a continuación es lo que consideramos que quizás fue un abuso de autoridad. Escuchemos. Me paré porque ella me lo pidió porque no me dio el alto. Y porque ya me lo han Tenemos checado. facultades Sí, para señorita, meterlo a yo lo revisión. entiendo, pero es, cada vez que paso es lo mismo. Sí, lo mismo. de hecho La si vez pasada pasa se 10 fueron allá veces al adentro día con y los papeles. lo revisamos 10 veces. De hecho La si vez pasada pasa se fueron 10 allá veces al adentro día y con los papeles. lo revisamos 10 veces. Si pasa 10 veces al día, lo revisaremos 10 veces. A ver amigos, o sea que si yo tengo un puesto de tacos y al día recibo 40 pedidos y tengo que ir a dejar esos 40 pedidos a un lugar en el que forzosamente tengo que pasar en este recinto, quiere decir que las 40 veces que yo pase me van a detener. ¿Es o no es abuso de autoridad? No hay ningún problema. Si pasa 10 veces, 10 veces lo Pero- podemos meter a revisión. Si pasa 10 veces, 10 veces lo pero- podemos meter a revisión.
Pero vamos en carretera, vamos en viaje. Así es, pero acuérdate que está sometiéndose al recinto fiscal. Ok, aquí nos dice que nos estamos sometiendo al recinto fiscal, pero recuerden que no nos hemos sometido de manera voluntaria. Al inicio del video pudieron observar que de manera obligatoria nos hicieron desviarnos de nuestro destino para entrar al recinto fiscal. Entonces se somete a revisión. Lo bueno que trae usted. Ya los traigo por lo mismo, ¿eh? Sí, por lo está mismo. bien. Así es. Somos ellos, tienen que checar y si Sí. Bueno amigos, después de tanta plática, después de tanto papeleo, pues regresó los documentos y se fue, por si fuera poco, con la otra persona que iba acompañando a mi amigo. Digan ustedes, ¿creen que es necesario que estemos cargando nuestros documentos de nuestras motos para poder transitar libremente a nuestro país? Pues si su respuesta es sí, pues qué lástima y qué necesidad que tengamos que hacer eso para poder transitar. Si su respuesta es no, pues lamentablemente tendrán que cargarlos porque las autoridades que tenemos no tienen la capacidad suficiente para dejarnos transitar de manera libre. Los sistemas que ellos manejan en la internet pues tardan en actualizarse, a veces no aparece información o toda la información está desordenada. En conclusión, acaban de ver un video en donde vemos claramente el abuso de autoridad y las irregularidades que hay en estos centros de inspección. ¿Cómo van a prevenir que ustedes los detengan y que en una detención que ustedes tengan le tienen su moto? Pues no hay de otra amigos que llevar nuestros papeles. De esa manera vamos a prevenir y esperando pues que nos toque una autoridad amable, que sea respetuosa y que no sea como la que acabamos de ver en el video, que no sabemos igual y estaba en un mal día, pero trabajo es trabajo y debemos de dejar nuestros problemas personales afuera del trabajo. No lo sabemos, pero pues les queda este video como reflexión, como análisis y ustedes ya tendrán su propia conclusión. Yo nada más me encargué de informar para que ustedes prevengan. Así que amigos, ojalá me ayuden a compartir este video para llegar a toda la banda de motociclistas del país y por qué no, de otros países también, que quizás alguna parte de las autoridades está fallando. Así que amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya interesado este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.